Te damos gracias por la frescura que tú nos das en este momento. Te damos gracias, Señor, porque hoy es un día que tú tienes para nosotros. Gloria y alabanza. Toda la persona que está a tu lado tiene, yo no sé lo que el Señor tiene para ti, pero tiene algo maravilloso. Dime, yo no sé lo que el Señor tiene para ti, pero tiene algo maravilloso. Aleluya. Dile, alégrate en el Señor, porque esta noche va a ser una noche de bendición. La bendición es mía. Aleluya.
En la quietud yo puedo oír su voz, lo puedo ver al cerrar mis ojos. Su gran amor no se puede comparar. En la quietud yo siento tu presencia. En la quietud yo puedo oír su voz, lo puedo ver al cerrar mis ojos. Su gran amor no se puede comparar. Su fidelidad es grande. Su fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es su fidelidad. Canta conmigo. Su fidelidad es grande. Su fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es su fidelidad. Gracias, Señor. Gracias por esa fidelidad que tú tienes a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor es inmenso, porque tu amor es grande, Señor. Dignos somos de ti, Señor, en esta noche, de esa presencia tuya, Señor. Sigue derramándote con poder. Ven preparando el terreno para lo que tú tengas para nosotros en esta noche, Señor. Te abro mi corazón, te abro todo mi ser, para que tú te glorifiques, Señor. Su fidelidad, canta conmigo, es grande. Su fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es su fidelidad. Una vez más. Su fidelidad es grande. Grítale. Su fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es su fidelidad. Un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Santo tú eres, Señor. Santo tú eres. Miren, hermanos, quiero decirle una cosa. En la mañana yo le digo al Señor, Señor, tu misericordia. Y la misericordia de Dios camina conmigo todo el santo día. Señor, tu gracia, porque la gracia de Dios nos basta, ¿verdad que sí? Y después le digo, Señor, tu gloria, porque mientras nosotros estamos alabando y glorificando al Señor, la gloria de Dios se manifiesta y nos cubre como un abrigo, amén. Y después le digo, Señor, tu favor, mándame tu favor, porque cuando Dios tiene favor para ti, todas tus necesidades, el Señor las toma. Ahora yo les digo a ustedes en esta noche algo muy especial. Yo soy la favorecida del Señor. No, ¿qué estás supuesto ser? No, hermana, yo soy. ¿Ah? Ok, pero que se escuche, que se sienta. Yo soy la favorecida del Señor. No, yo soy la favorecida del Señor. Yo soy la favorecida del Señor. Aleluya. Y ustedes lo creen y van a ver la gloria de Dios. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, yo soy la favorecida del Señor. Aleluya. Aleluya.
Somos mexicanos por intención. Así que yo les voy a pedir que se sienten un momentito, le vamos a cantar esta alabanza y ya pronto vamos a comenzar. El Señor tiene algo muy especial para ti en esta noche, amén. Tú tienes que creerlo. Si tú eres favorecido por Dios, Dios te lo va a dar, amén. Esta alabanza la escribió mi esposo Evaristo. Este chiquitín que está aquí es mi esposo Evaristo. 42 años casados y 42 años la renovación. Tiene la música que ustedes conocen, pero escuchen la letra. Escuchen la letra. Muy buenas tardes a todos. Entiendan su nombre. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, con el poder del Espíritu
y el amor sanador de Jesús. Te damos gracias en esta noche por el Padre. En una forma muy especial no te pedimos que lo bendiga porque Él está bendecido. No pedimos que lo unja porque ya está ungido. Tú ya sabes lo que vas a hacer a través de Él. Úsalo como instrumento tuyo para bendecir a tu pueblo. Abrimos nuestros oídos para escuchar, nuestra mente para entender y nuestros corazones, Señor, para que todo lo que se diga se sienta en mi corazón. Esto te lo pedimos, Señor Jesús, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mamá María, intercede delante de tu Hijo Jesús. Buenas tardes a todos, felices Pascuas, ¿cómo están? No, yo creo que acá nada más resucitó el Señor porque por allá, sí. A ver, ¿sí resucitó el Señor? A ver, otra vez, hagan de cuenta que no les dije nada. Buenas tardes, felices Pascuas. La verdad, ya se sienten resucitados. Pues hermanos, gracias a Dios estamos aquí, ¿verdad? Nuevamente. Sí. Ocupen los lugares. Que se sienten ustedes, no los niños ni las bolsas. Muy bien. Muy bien, hermanos, pues por la gracia de Dios, ¿verdad? Vamos a iniciar con este tercer tema muy importante de este proceso de liberación, de sanación, que cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que ir trabajando y tenemos que ir meditando con el material que se nos ha dado, ¿verdad? Pero antes de iniciar con el tema, yo quisiera un poquito que vamos a irnos así por filas como estamos, ¿verdad? Y quisieran compartir libremente de lo que han leído, de los testimonios que son muy importantes, la tarea que se les ha dejado, porque a mí me decían, ¿verdad?, que los de la renovación son bien estudiosos, que leen y que hacen todas sus tareas, ¿verdad?, y que aprovechan muy bien su tiempo. Entonces aquí vamos. Yo quiero creer, ¿verdad?, porque yo tengo fe, yo tengo fe y yo creo que sí vamos haciendo nuestras tareas que nos van ayudando a que cada uno de nosotros en nuestros hogares vayamos, ¿verdad?, comprendiendo y entendiendo todo lo que hemos visto y lo que vamos viviendo. Es muy importante. Depende de ustedes, depende de cada uno de nosotros cómo abramos nuestro corazón, cómo abramos nuestra mente y cómo nos dejemos transformar, cómo nos dejemos llevar por el Señor y por el Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a tener este momento de compartir, ¿verdad?, uno por cada fila para que no nos alarguemos tanto. Hoy va a ser un día, una tarde muy maravillosa que el Señor va a querer, pues como dice el tercer tema, ¿verdad?, desatar, y vamos a liberar muchas cosas que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces, la vez pasada empezamos de este lado, ¿verdad? Ahora vamos a empezar del lado de acá. ¿Okay? Ahí viene el Padre, ándele, ¿verdad? Ya empezaron por aquí. Entonces, a ver, de este lado, ¿quién quisiera compartir su experiencia hasta ahorita y leyendo lo que han leído, lo que han hecho sus tareas, ¿verdad? Quisiera compartir con cada uno de nosotros. Uno de aquí nada más, no se amontonen, Tienen tanto que decir que a la próxima por no empezar, ¿verdad? Sí, los entiendo. No, nadie hizo la tarea de este lado. Nadie quiere compartir algo de lo que ha leído. A ver, buenas tardes.
La experiencia que yo he tenido hasta ahora, el estar leyendo el libro, el estar meditando en todo lo que nos dice, me hace a mí por momentos, me ha hecho pasar sobre mi mente como películas de mi vida. Le digo a mi esposa que son vivencias que yo no recuerdo o que sepa yo que las he vivido por lo que dicen, lo que yo leo en los testimonios, pero yo creo que ya el Señor por medio de ellos, Él me está queriendo decir algo a mí. Todos sabemos que todos tenemos algo que sanar y llevamos muchas cosas por dentro, muchas veces inconscientes que hemos vivido. Es algo de lo que yo he aprendido ahora, que desde que estamos en el vientre de nuestra madre pudimos haber pasado por muchas situaciones y que se ven reflejadas ahora que somos adultos. Y les digo, yo siento que de repente el Señor no me dice exactamente lo que estoy leyendo del testimonio, pero sí me dice: Jorge, hay algo en tu interior, hay algo que tú tienes que seguir buscando para ser liberado. Y honestamente todavía sigo trabajando en ello, todavía sigo pidiéndole a Dios que me ayude a saber qué es eso que yo llevo dentro y que tengo que sacar para poder sentirme libre. Amén. Gracias, hermano. De este lado de aquí, a ver, ¿alguien quiera compartir alguna experiencia, algo que ha vivido, que ha sentido? Gracias. Buenas tardes. Quería yo compartir, ¿verdad? Yo apenas el libro lo agarré la semana pasada, no la semana pasada, sino la clase pasada que estuvimos aquí. Y jamás pensé que un libro me fuera a causar, pues, ese miedo. Yo lo pensaba, de verdad no cruzaba por mi mente. Lo empecé a leer y esa noche me logré que, como pocas veces tengo miedo, lo voy a decir, ¿verdad? He tenido miedo cuando anda uno solo y escucha, como algunos de mis hermanas y mis hermanos que andan por ahí en la noche. Yo vengo de la provincia de Rancho y escucha unos rugidos o oídos muy feos que siente uno miedo. Y en esa noche yo le empecé a leer el libro, leí varias hojas, sentí eso, sentí miedo. Y mi esposa empezó a orar. Y fue una experiencia, pues, media rara, puedo decirlo así, padre. Y lo que me identifica mucho del testimonio de Raúl es todo. ¿Este lado? Buenas tardes, hermanos. Yo lo que sentí fue cuando el Padre, en la enseñanza que nos dio la última clase, en sus advertencias, encontré dos cosas que me llenaron, me impactaron. Una de ellas fue cuando nos mencionó que cuando recibimos el perdón en la confesión, nos sentimos que flotamos. Debo confesar que yo viví por mucho tiempo en el camino del mal, hasta que Dios me rescató, porque fue Dios quien me sacó del mal camino. Él me buscó a mí, no yo lo busqué a él. El mérito es del Señor. Yo cuando me confesé, después de estar 40 años de haberme retirado del camino del Señor, yo me confesé. Cuando yo me confesé, hermanos, como dijo el Padre, yo me sentía que andaba flotando. Se lo digo porque cuando Él mencionó eso, yo mismo sentí que eso que Él sintió, yo lo sentí. Yo sentía que andaba flotando. Estaba seguro que Dios me había perdonado mis pecados. Y a pesar de que no confesé todos mis pecados, porque no se puede confesar, no se acuerda uno de todos,
Dios me ha recordado los pecados que no confesé. Y en ese momento le digo, Señor, perdóname por esos pecados que no confesé, pero voy a ir al Padre para confesarlos. La otra cosa que me impresionó fue cuando mencionó usted que si no éramos atacados por el demonio, que tuviéramos cuidado porque no estábamos haciendo las cosas bien. Pues quiero decirles que precisamente después de que Dios me sacó del mal camino, el mal me empezó a atacar. Me llegó a atacar al grado de que en donde quiera yo lo veía. Inclusive en una casa de mi hija, estábamos en la cocina y yo volteé a ver para el lado derecho, a la sala, estaba una foto y yo en esa foto estaba viendo el mal. Y lo he visto en muchas partes. En muchas partes lo he visto y me ha tratado de esquivar, me ha tratado de sacar del camino. En una ocasión, en el Santísimo, cuando yo estaba orando, yo no sé por cuántos tiempos estuve así, pero de repente me sentí que tenía yo a una mujer desnuda en mis piernas. Yo no supe cuánto tiempo estuve así. Cuando reaccioné dije, ¿por qué si yo estoy haciendo mi oración? Pero yo sé que Dios sabe que el mal está tratando de sacarme del camino. Y como eso, hay muchas cosas más que no quiero tomar mucho tiempo, pero el mal ha buscado la forma de sacarme. Y yo tengo una fe tan inquebrantable desde pequeño. Agarré una fe tan fuerte que a pesar de que le he dado la oportunidad a muchas personas que son de otra religión venir a la casa de ustedes, nunca han podido cambiar mi punto de vista, nunca han cambiado la fe que yo tengo, y por eso doy gracias a Dios. Pero eso era lo que a mí me impactó de sus advertencias de la última clase. Gracias. Gracias, hermano. Pues sí, si dejamos el morralito pues casi medio vacío, pues vamos a sentirnos todavía un poquito medio pesados, ¿verdad? Y no nos vamos a sentir así como ligeros, como en esa libertad, ¿verdad? De poder seguir al Señor, de poder amar al Señor, de poder servirle al Señor, de poder escuchar al Señor en lo que Él pida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Como decía el hermano, no es que nosotros lo elegimos, es Él el que nos ha mirado así como somos, así como a los discípulos los vio con sus pecados, aquel que era recaudador de impuestos, que sabía sus tranzas, ¿verdad? Y que sabía lo que hacía cada uno de los discípulos, así en nosotros el Señor también nos mira. Y yo les comentaba la vez pasada que hay que preocuparnos cuando estamos en las cosas de Dios, trabajando para el Señor, y no, el enemigo no hace nada, ¿eh? Hay que preocuparnos, porque quiere decir que no estamos haciendo nada por nosotros. Cuando el enemigo no nos mueve el tapete, decimos, ¿verdad? Quiere decir que entonces, aguas, preocúpate, porque entonces no estás trabajando para el Señor. No sé para qué estás trabajando, para el coordinador, la coordinadora, para el padre, no sé para qué. Hay que ponernos a pensar, ¿por qué estoy así? Ofrezco el sacrificio por el ministerio. Obedezco, porque la obediencia el enemigo no la puede concebir. Entonces, él detesta eso también. Oro por el ministerio. Son cositas que bueno que el hermano ahí nos comparte esta situación. De este lado, ¿alguien? Buenas noches. Yo quiero compartir una experiencia que tuve el fin de semana de Semana Santa, Viernes Santo. Ese día temprano estuve leyendo el libro, pero fui al capítulo 2 atrás y estaba viendo donde dice que no estamos luchando con fuerzas humanas, sino con espíritus
ellos son nuestros verdaderos enemigos. Entonces en la tarde yo había hecho como ese propósito de vivir la Semana Santa intensamente. En la tarde, a la hora de ir a la iglesia con mis niños, mi esposo va a otra iglesia y él iba a ir también, entonces ellos estaban, no querían ir conmigo y de repente me dicen, porque se tarda una hora o algo, y de repente dicen, queremos ir allá toda la noche en vigilia. Y para mí eso me hace como bajar el ánimo triste. Y así me fui y yo estaba leyendo y me acordaba de eso. Después, como que es el enemigo, ¿verdad? Que no son ellos, pero como que yo le agarré eso a mi esposo, mejor a él, ¿verdad? Así como que empecé a sentir eso en mi corazón y pasé toda la tarde, todo el día, el sábado, pero yo sentía una presión en el corazón, como que algo me estaba apretando. Y ya en la tarde me venían los pensamientos como, no voy a ir a la vigilia, ¿para qué? Si yo estoy sintiendo esto, no soy digna de pararme, como que voy a estar haciendo hipócrita si voy, y muchas cosas, muchos pensamientos negativos. Y en eso salí, me fui a la casa del padre, a su oficina, le toqué, él salió y le dije, padre, necesito hablar con usted, necesito que me dé una guía, un consejo. Y empecé a platicar con él y me dijo, hijo, no es el enemigo que te anda dando por donde él sabe que es nuestra debilidad y por ahí te está atacando. Y empecé a hablar con él y empecé a sacar lo que yo sentía y fui sintiendo poco a poco como eso se fue quitando y dijo, aquí también estás haciendo tu confesión. Y me dio esos consejos. Después salí de ahí, ya me sentí, se fue eso que me estaba apretando el corazón. Me sentí libre y sentí ese gozo a través del Señor, pero al mismo tiempo sentí que pude experimentar que eso es cierto, que tenemos enemigos y que nos andan atacando, pero no los podemos descubrir. Entonces sentí que eso que había estado estudiando en la mañana, el Señor permitió que tuviera esa experiencia, que sí es verdad, porque no lo creía, pero ahí sí me sentí sacudida, me sentí así que estuve luchando, sentí que tuve esa lucha. Esa fue mi experiencia que tuve ese fin de semana. Pues sí, ciertamente uno vive experiencias que yo les comparto, ¿verdad? Miren, las 3 temas que llevamos y que hago los temas en la computadora, los 3 temas en la computadora, ¿quién sabe qué les sucede? El tema pasado yo dije con una familia que me prestara la computadora, fíjense, porque la computadora me había borrado. Yo ya había hecho la presentación. Me acuerdo que me habló la hermana Maricarmen, ¿verdad? Me llamó, padre, se le borraron todo, ya quiero hacer a las 3 de la tarde. Y yo estaba pues así como que me decía, tranquilo, ¿verdad? Vean, hasta en la computadora, el enemigo trabaja. Hoy igual pasó lo mismo, que se reinició cuando yo estaba haciendo. Entonces, bueno, son cosas, ¿verdad? Son momentos que el enemigo siempre va a buscar para distraernos, para hacernos formar la paciencia, decimos, ¿verdad? Siempre nos va a dar el enemigo en lo que más amamos, lo que más queremos, ¿verdad? De nuestra vida. De ahí se va a valer el Señor cuando nosotros realmente estamos comprometidos en las cosas de Dios, cuando estamos comprometidos, cuando nos involucramos, cuando vamos, cuando nos formamos, cuando ayudamos, el enemigo siempre se va a valer de lo que más amamos, de los hijos, del esposo, de la esposa, ¿verdad? Ya te dispones a venir y ya empezó el pleito con el esposo o con la esposa, el esposo o a veces el esposo o a veces la esposa no viene, ¿verdad? Y no falta por ahí alguna cosilla, siempre. Entonces, no se preocupen, no tengan miedo, eso es normal, pero hay que pedirle al Señor, agarrarnos de la mano del Señor. Pues bien, hermanos, vamos a entrar con el tema. Hoy ese tercer tema es libertad en Cristo. Y ciertamente que nosotros la libertad siempre la vamos a tener cuando escuchamos al Señor, cuando agarramos la palabra de Dios
Y algo que nos llamó la atención de la palabra del Señor, que estoy viviendo, que estoy pasando, este tema se va a referir un poquito más a descubrir qué nudos en nuestra vida están amarrados, están ahí están en nuestra vida, y que a lo mejor son de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, ¿no? De la juventud, que muchos de ustedes hace poquito vivieron, ¿no? Están viviendo la adolescencia, ¿verdad? Que adolescentes, y hay esos nudos que se han quedado, pero sobre todo de la niñez, sobre todo de la infancia, que muchas veces papá o mamá, pero sobre todo papá, nos ha provocado en lo que hemos vivido, y es la manera en que vamos a ver a Dios. Yo les comentaba la vez pasada, ¿verdad? Si nosotros de papá tuvimos una experiencia de castigos, de regaños, vamos a ver a ese Dios, o ese papá que vigila todo, ¿verdad? Chin, papá me cachaba cada ratito. Vamos a sentir que Dios siempre nos está mirando, y hasta cuando vamos a hacer algo malo, nos vamos a esconder debajo de las cobijas, ¿verdad? Para que Dios no nos vea. ¿Cómo pensamos que Dios actúa? ¿Cómo es Dios? ¿Por qué? Porque papá así nos hizo ver inconscientemente, así vamos guardando, vamos quedando con esos traumas, que podemos llamarlos así, ¿no? Con esos traumas. Por eso vamos a descubrir cuáles son esos nudos. Métanse ahorita en este tema que vamos a ir viendo. Vayan poco a poco recordando esos momentos, conforme vamos viendo el tema, ¿verdad? Ahorita no piensen qué van a llegar a hacer de cenar, o qué le van a decir al hijo, o qué van a platicar en el capítulo con el esposo, con la esposa. Ahorita no se preocupen de que mañana ellos van a entrar a trabajar, ustedes no se preocupen ahorita. Ahorita vamos a tratar de recordar lo más que podamos para salir libres. Amén. Amén. Esas ataduras que el Señor quiere quitar de cada uno de nosotros, y es bien importante que identifiquemos cuáles son cada una de esas ataduras que nosotros vamos teniendo. Vamos a ver. La experiencia de adquirir la libertad suele describirse como una sensación. Por ejemplo, sentirse o más alto o más liviano. Cuando nosotros nos vamos desatando cosas en nuestra vida, como decíamos en la experiencia de la confesión, vamos a sentirnos como más ligeritos, ¿verdad? O nos vamos sintiendo pues como más altos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me siento más alto que más liviano. Cuando vas teniendo esa experiencia de no agarrar lo que no te conviene, lo que no es para ti, mejor deséchalo, ¿verdad? Pero siempre recordando las 5 claves. ¿Se acuerdan las 5 claves que les di en el primer tema? Vamos a recordar, pero muchos yo vi que les escribieron. Y esas 5 claves, ténganlas siempre presentes, porque en cada momento difícil, cualquier experiencia, cualquier recuerdo que estando en oración se viene de la infancia, ay, bendita la infancia. Muchos en la confesión me dicen a veces, Padre, yo no recordaba este pecado en la infancia. En la infancia o en la niñez, yo recuerdo que con mis primitos, ¿verdad? O con mis hermanos, o que mi padrastro, ¿verdad? Me tocaron, me violaron, todas estas situaciones, ¿verdad? Que el Señor nos va recordando. Hay que tener siempre en cuenta estas 5 claves. Estas 5 claves que son bien importantes. Sentirse más alto o más liviano, libres del pecado, del mal, de la ley, de la esclavitud, del temor. Eso es lo que el Señor pretende en nuestra vida, que estemos libres de todo pecado, de todo mal. Padre, quiero que venga a bendecir mi hogar. Ya van 3 sacerdotes, Padre, a ver si ahora sí usted,
Y cuando empiezo a platicar a veces con la familia, ¿verdad? Ya empiezo a ver algunas situaciones y le digo, oiga, ¿y usted de casualidad no tiene por ahí pues, un cuarzo o alguna cosita ahí que como que aquí algo no está muy bien, ¿verdad? Y ya cuando agacha la cabeza, ¿verdad? Y pues padre, pues es que pues, me regalaron la Santa Muerte, pues ahí la tenemos. Imagínense, así venga el Santo Padre. Queremos la bendición, pero tenemos ahí la maldición, ¿verdad? Invocamos ahí, o somos o no somos, o estamos o no estamos, o ¿qué hacemos? ¿Verdad? Ocultamos. Imagínense, a los sacerdotes no les dicen que teníamos por ahí, ¿verdad? La imagen de la muerte. Ay, padre, es que, pues mira, este cuarzo que me regalaron, luego a veces estoy con la energía muy débil, y pues esto, ¿verdad? Me ayuda, ¿verdad? Vete al Santísimo, visitas el Santísimo, no, pero si traigo el cuarzo aquí, ¿verdad? Lo propio, para que dé más energía. Es que mis papás, yo veía que mis papás, mi mamá traía el suyo, mi papá traía el suyo en su bolsa. Fíjense cómo vamos arrastrando todo esto de la infancia, de la niñez, de la adolescencia. Fíjense cómo esto nos va persiguiendo. Hay que liberarnos de todo esto, hay que reconocer primero, hay que reconocer, tenemos que reconocer, tenemos que tener la humildad para reconocer. Si no tenemos la humildad para reconocer la realidad, entonces vamos a vivir esclavos de ese pecado, vamos a vivir esclavos de eso, y vamos a tener siempre, ¿verdad? Como dice, la esclavitud nos va a llevar a esa esclavitud del temor. Ese temor. Es que mi mamá me decía que no pasara por debajo de la escalera porque es de mala suerte. Y padre, mire, yo estoy en las cosas de Dios, pero por si las dudas, ¿no? Y luego una vez yo me encontraba en una casa y de esa persona que me decía, le decía, mire, yo paso por detrás de la escalera, no pasa nada. Pero nos vamos creyendo, padre, se me atravesó un gato negro. Se me atravesó un gato negro y pues ya me va a ir mal. Yo creo que por eso no soy buen coordinador o buena coordinadora, porque cada ratito se me atraviesa el gato negro. Ah, sí, échale la culpa al gato negro, que no te prepares, que no te confieses, que no vayas al Santísimo, ¿verdad? Y le echamos la culpa al gato negro. Ya nos vamos entendiendo un poquito. A ver, ¿quién quiere buscar Gálatas 5:1, por favor? A ver, vamos a escuchar la palabra. Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Cristo nos hizo libres, manténganse. Pero ¿qué pasa? Nosotros mismos nos vamos siendo esclavos. Nosotros mismos, si ya sabes que ahí no, si ya sabes que te pasa eso, si ya sabes que te sucede aquello, ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Reconocemos eso que hacemos? ¿Lo ponemos en oración? Dice la última parte de la quinta clave. Dice, entra en tu habitación y tu Padre que está en lo secreto, ahí te escuchará, te recompensará, te ayudará. Recibe esa gracia, métete dentro de ti. No te distraigas. No veas lo que los demás hacen, no te preocupes, tú métete, no te pierdas de esa bendición, Y esto me lleva a que, hagan de cuenta que va a estar vacía esta botella de agua, que diga que no tiene la tapa, y está llena la botella de agua. Y vamos a mirar nuestro objetivo
es ver la botella de agua, cuidarla para llegar de aquí a allá y que no se derrame nada de agua. Vamos a mantener que esta botella de agua se mantenga así, llena. Pero ¿qué pasa? Vamos caminando, vamos viendo la botella de agua, pero de repente el sopilote, ¿verdad? El chin ya se cayó agua y vamos adelante viéndolo, el chin ya se cayó más agua, ¿verdad? El chin ya se cayó. Y ya cuando llegamos allá, ya se me pasó. Entonces que miramos a Jesús, ¿verdad? Entonces que miramos a Jesús, estamos distraídos. El sopilote nos viene, ¿verdad? Ya está. Fíjense qué importante es que nosotros mantengamos nuestra vida llena de esa gracia que nos da el Señor. Nos la confía como un vaso de agua, así limpio, cristalino. Y depende de uno de nosotros que cuidemos eso. ¿En qué tenemos nuestra mirada? ¿En quién ponemos nuestra mirada? Por no prepararnos, ¿verdad? Porque estamos distraídos en otras cosas, no leemos la palabra de Dios, no vamos a fortalecernos ante el Rey, no nos confesamos, esa agua se va a derramar, nos vamos distrayendo. Qué importante es que siempre, para tener esa libertad, miremos siempre a Jesús. Siempre miremos a Jesús. Pero el enemigo siempre nos va a distraer. Y si nos encuentra débiles, si nos encuentra que no estamos fortalecidos, preparados, el enemigo fácilmente, ¿verdad?, nos va a distraer. Va a llamar nuestra atención. Yo les dije la vez pasada, ¿qué es el enemigo? ¿A quién se parece? ¿A una qué? ¿Se acuerdan? No soy pilote, pero les di otro nombre, a ver si se acuerdan. A una qué? No sé. A una pulga. Acuérdense que le... Oh, cierto, padre. Bueno, de repente se las tengo que recordar porque ya me di cuenta que no se acuerdan. ¿Qué hace la pulga? La pulga es pequeña, ¿verdad? ¿Qué les decía yo? El enemigo es nada a comparación de nosotros, creación de Dios, con todo lo que nos ha creado, con esa grandeza que nos ha creado el Señor. Él ya está vencido. El miedo ya está vencido. ¿Por qué tenemos miedo? Ha habido hermanos que han dejado de leer y de agarrar esos libros. Padres que, hijo, les he pasado esto, les he pasado aquello, el padre me conviene. Muchos apuntos, ¿sí o no? Me imagino, a ver si mi mal pensamiento. ¿Qué es la libertad? Es un punto muy interesante que debemos de ir entendiendo, para saber qué es la libertad en Cristo. La libertad es libre de atadura, libre de atadura. Pero lo más ¿qué podemos decir? Lo que a mí más me agrada es esto que dice, ¿verdad? Es conocer el amor de Dios. La libertad es conocer el amor de Dios. ¿Se acuerdan qué nos dice este hermoso libro de los Corintios? Dice, el amor no es que envidioso, el amor no es egoísta, el amor no se envanece, el amor, ¿qué más? Todo lo puede. El amor, ¿qué más? Todo lo perdona. El amor, todo lo acepta. Esa es la libertad. El conocer el amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios no tiene envidia. El amor de Dios no se envanece. El que tiene y ha experimentado el amor de Dios. ¿Cuántos seminarios de vida en el Espíritu hemos dado sobre
el amor de Dios, el pecado. Jesús es mi Señor. Y qué bonito es estar en tierra, ¿verdad? Y decimos, y hacemos una dinámica, y ponemos aquí, ponemos allá, pero a veces no creemos en ese amor de Dios. Ese amor de Dios que es Padre, y ese amor de Dios que es ¿qué? Que es Madre. Ese amor que es Padre, que es Madre. ¿Han visto esa imagen del hijo pródigo? Está así abrazado, ¿verdad? El padre, el hijo. ¿Se ha visto la imagen? Una característica que presenta esa imagen. La mano más gruesa y la mano más que finita, ¿verdad? Dios es Padre y que es Madre. ¿Cómo es el amor de Dios? Fíjense. Como el de un papá y de una mamá. Pero el Señor dice, pero no como el amor del papá y como el amor de la mamá terrenal que conocemos, porque a veces cómo vivimos, vamos a recordar, cómo vivimos nuestra infancia, con golpes, con gritos, con groserías, con maltratos. Tú no sirves para nada, o haciéndote en comparación siempre. Ve tu hermano, mira cómo es, aprende, ve cómo es tu hermano de estudioso, ve cómo es tu hermano de inteligente, ve tu hermano hasta compuso una canción. ¿Cómo te humillaba? ¿Y qué pasa? Y tú sigues haciendo lo mismo con tus hijos. Que tú mismo sigues haciendo lo mismo porque tienes el poder. Fíjense, como líderes, la mayoría, como tienes el poder, quieres humillar, quieres mandar, porque a veces los líderes no son animadores, no son coordinadores, son jefes, son patrones, se sienten managers, o hasta dueños. Fíjense. Y si nosotros mismos no sanamos esa parte, vamos arrastrando esto que nos hizo papá en nuestra infancia, en nuestra niñez, con nuestros hermanos del grupo del ministerio, con nuestros hijos. Qué importante es desatar esos nudos, qué importante es quitar esto. Y luego decimos, es que en el grupo no me quieren, yo no sé por qué no me obedecen si yo soy su coordinador, ¿por qué son así conmigo? ¿Usted es puesto a pensar cómo eres tú con ellos? Y aquí futuros coordinadores y coordinadoras, a lo mejor ahorita son secretarios, tesoreros, subcoordinadores, o a lo mejor aquí está, porque no vino el coordinador y mandó al que limpie los baños. Bueno, pues a ese va a ser coordinador, pues hay que escuchar. Qué hermoso es cuando un coordinador o una coordinadora escucha, anima, motiva. Qué hermoso es eso. Y nosotros como sacerdotes también, es lo mismo, es para todos los que somos líderes. ¿Cómo vamos viviendo y cómo queremos sacar muchas veces nuestros traumas? El Señor quiere que nos liberemos de eso, que saquemos todo eso. Eso no sirve. Por eso está este seminario, por eso está este curso, hermanos, para que reconozcamos de qué es lo que nos tenemos que liberar en el nombre del Señor, porque Él es el único que puede quitar todos esos nudos, todas esas ataduras que nuestra niñez y nuestra infancia, nuestros padres hicieron en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Fíjense qué responsabilidad tan grande que están aquí. Ese libro no es para que nada más lo abramos cada que tenemos el encuentro, Este libro es para que estemos revisando, estemos estudiando. Ustedes saben que aquí son 2 horas solamente, ¿verdad? Y una vez al mes o 2 veces al mes, y es muy poquito tiempo. Hay que tratar de leer las citas bíblicas, hay que tratar de escuchar. Tener ese sentido de pertenencia siempre desde que, de qué manera sigo yo al Señor. Por conveniencia, porque el Señor siempre me va a dar, lo sigo, como les decía la otra vez, por un milagro, o porque sigo en la iglesia porque me voy a beneficiar de la iglesia, ¿verdad? Para que más adelante me den a lo mejor un papel para que digan que yo soy de servidor aquí en la iglesia, por si por ahí me agarra la policía, ¿verdad? A veces es así, aunque usted no lo cree.
Nada más pasa esto de Houston para allá. Fíjense qué importante es este sentido de pertenencia. Cuando tenemos este sentido de pertenencia, vamos, se nota. Cuando mi hermanita puede arreglar el altar, porque vamos a tener nuestra oración con el Santísimo, se nota cómo están acomodadas las flores, se nota cómo está acomodado el mantel. Cuando no hay ese sentido de pertenencia al Señor, al que nos ha llamado, el que nos ha llamado así como somos, el mantel lo vas a encontrar chueco, arrugado, sucio, pues aquí no se mueve, está para atrás, padre. Ahí no se ve la manchita. Fíjense, vamos descuidándose. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa. Ya está, pues. Vamos a hacer la oración porque ya va a iniciar el momento de la oración, ¿verdad? El grupo de oración. Vamos a hacer la oración. Híjoles, pero ya nos pasamos. Ya lo que sigue, con el Padre Espíritu Santo. Amén. Y si los coordinadores no tienen este sentido de pertenencia, es la cabeza, es el que anima, es el que motiva, los arrastramos a todos los demás y así los vamos llevando y así los vamos a enseñar. Y con los hijos pasa lo mismo, y en el trabajo si nos encargan algo sucede lo mismo, lo vamos a arrastrar y lo vamos a llevar a donde vayamos. A ver, alguien que busque la cita bíblica, Juan 8, 31, 37. Jesús decía a los judíos que había creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Ustedes, mis discípulos, si me escuchan, ¿dónde escuchamos al Señor? Si tenemos ese contacto con su palabra y le hacemos caso. Yo les comentaba la vez pasada, no es lo mismo creer en Dios que creerle al Señor, ¿verdad? Que creerle a Dios. Son dos cosas muy diferentes. El enemigo cree en Dios, pero no le cree a Dios. Si le creyera a Dios, pues haría lo que Dios nos pide, ¿verdad? A través de su Hijo Jesús. ¿Qué hacemos nosotros? Si leemos, si tenemos ese contacto con la palabra de Dios, si pedimos al Espíritu Santo antes de leer la palabra de Dios que nos ilumine, porque la podemos interpretar también a nuestra conveniencia, ¿verdad? Como los hermanos separados. ¿Qué hacemos? ¿Cómo tenemos ese contacto con Jesús palabra? ¿Cómo tenemos ese contacto con Jesús palabra? ¿Cómo es ese contacto? Nuestras historias y recuerdos, buenas y malas, nos pueden mantener atados. Ahí puse unas imágenes, ¿verdad? A ver si las logran ver. Los vicios. Aquí pongo esta imagen, ¿verdad? De los vicios, el adulterio, los pleitos. Los crímenes. ¿Cómo estamos en ese daño que tenemos, en esa atadura que tenemos? ¿Cómo estamos esclavizados? Papá era mujeriego y yo sigo sus pasos. Papá era borracho, yo sigo sus pasos. Papá era golpeador, yo sigo sus pasos. Papá era fumador, yo sigo sus pasos. Y
me refiero cuando estamos esclavos. Cuando estamos esclavos es que es diario. Diario. ¿Eh? ¿Cómo estamos en eso? Igual, mamá, puede ser. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo nos mantenemos nosotros? ¿Atados o desatados? Si le hemos hecho en nuestra oración, le hemos pedido al Señor, Señor, quítame de este vicio. Quítame de este vicio. Me refiero que solamente no puede ser el adulterio con la persona, ¿verdad? También adictos al internet, a la pornografía. ¿Cómo estoy ante esa situación? Quiero que vayamos sacando todo esto, porque al final vamos a tener un momento de oración donde tenemos que sacar todos esos nudos, toda esa basura que no nos sirve, que no fue nuestra culpa, y a lo mejor ni la culpa de nuestros padres, porque a lo mejor los padres de sus padres, y así se viene la cadenita, y así se viene la cadenita, y así se viene la cadenita. Y esto lo vamos arrastrando en el hogar, en el trabajo, en el apostolado, en nosotros nos vamos desarrollando. Todo esto lo vamos arrastrando, todo esto lo vamos llevando. ¿Okay? Acuérdense de esta frase que dicen los psicólogos. La dicen los psicólogos, no la digo yo, yo la repito nada más. Lo que te choca, ¿verdad? Lo que te choca, te checa. Lo que les comentaba la otra vez. Es que eres una alcohólica. ¿Y el alcohólico soy yo? Porque a lo mejor ya lo vimos con una cervecita que está con su familia, que tiene una carnita asada, y entonces se tomó una cervecita, ¿verdad? Pero ya es alcohólico. Ay, padre, usted ya es alcohólico. Imagínense las cosas todos los días. Imagínense. Un tío me decía, por eso te metiste de padrecito, ¿verdad? Por eso te metiste de padrecito. Y un día me colgó la paciencia y me decía, ¿no quiere ser usted también? Y ahí tenemos las cajas de vino, mire, le conviene, no tiene que estar comprando usted. Ahí están las cajas de vino. Fíjense cómo a veces vamos creciendo con esa mentalidad, ¿verdad? Y así vamos sucediendo todos los vicios, pensando que los demás, yo no. Los demás, aguas, hay que tener. No percibimos a nosotros mismos, nos percibimos a nosotros mismos y nuestra identidad por medio de nuestra historia. Haz un recuento de tu historia de vida. ¿Cómo ha sido tu historia desde tu niñez, tu infancia? ¿Cómo han sido esos momentos? ¿Cómo han sido esos momentos que tú has vivido? Nuestra identidad se encuentra en el corazón del Padre. Somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Somos hijos de Dios. A veces se nos olvida que somos hijos de Dios. El Hijo de Dios siempre es cuidado por el Padre, siempre es liberado por el Padre, pero una característica muy importante que yo les he dicho a cada uno de ustedes: el Señor nos ha creado a todos, de donde seamos, con voluntad, con libertad y con inteligencia. Y Él nos va a dar la libertad. Él no te va a obligar a que te confieses, Él no te va a obligar a que lo sigas, Él no te va a obligar a que vengas a su presencia, Él no te va a obligar a ayudar a alguien, Él no te va a obligar, Él te va a dar la libertad. ¿Cómo ocupas tú esa libertad? ¿Cómo ocupas tú esa libertad? ¿O tienes que ser vigilado todo el tiempo? ¿O tienes que tener a alguien siempre que te esté diciendo, ¿verdad? Haz así, haz allá. ¿Cómo? ¿Cómo utilizo mi libertad? ¿Cómo tienen que estarme diciendo? Porque esa libertad la he ocupado para mal y me
mi esposa o mi esposo está detrás de mí, porque he ocupado muy mal esa libertad. O el obispo tiene que estar detrás de mí, porque he ocupado mal esa libertad. ¿Cómo ocupo esa libertad? Si creemos en el Señor, si somos seguidores del Señor, si lo alabamos, si lo bendecimos, lo proclamamos, y entonces no le decimos Señor, porque no creo que Él es el Rey de mi vida, que Él es el Señor, que Él es el amo, que Él es el dueño de mí. Lo decimos muy bonito, lo predicamos muy bonito, pero yo he tomado esa responsabilidad de decirle, Señor, mira, soy esto, tengo esto, púleme, va a doler, púleme. El reconocer es donde estamos ocupando esa libertad, esa libertad del Señor Marcón. Pero si no ocupamos esa libertad para bien, entonces vamos a seguir con más ataduras, con ese nudo cada vez más grande, y vamos, les repito, a llevarnos a los demás. A ver, primera de Juan 3:1. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Palabra de Dios. Qué amor singular, no plural, singular. O sea, ¿qué quiere decir? Personal. Así como tú tienes, ¿verdad? Yo me recuerdo en una ocasión, cuando estábamos en el seminario, y decíamos, ¿por qué el Padre? ¿Por qué el Padre, verdad? El rector, ¿por qué el rector siempre tiene cerca a este hermano? ¿Por qué lo tiene cerca? Y un día se enteró el rector, ¿verdad? Que a ese hermano lo tenía cerca. Y pobrecito, ¿verdad? Lo veíamos, lo tiene cerca, pero pues, el rector a veces lo manda a hacer cosas medias difíciles, pobrecito, compadeciéndonos, ¿verdad? De él. Y decía el rector, porque él necesita trabajar muchas cosas, tiene que trabajar, muchas cosas que tiene que sanar, pero pues no se dejó. Y nosotros pensamos, ¿verdad? Y decíamos, ay, pues ese consentido, ay, porque el coordinador siempre tiene muy de cerca a este hermano. Bueno, a lo mejor pues sí puede ser, ¿no? Porque el coordinador les ayudó a sanar algo a ese hermano, ¿verdad? Pero me refiero a que nosotros en la vida del seminario veíamos esta parte, ¿verdad? Así es Dios, cuando nos ama de una manera muy particular, cuando el Señor nos ama de una manera muy, y que sentimos ese amor de Dios, sentimos su presencia, es porque el Señor está trabajando en nosotros, está transformando algo en nosotros, porque se lo hemos pedido, no porque, ¿verdad? Porque se lo hemos pedido, porque hemos sabido utilizar esa libertad. ¿Cómo hemos utilizado esa libertad? ¿Cómo hemos utilizado esa libertad? Satanás, el padre de la mentira. Juan 8:44. Vamos a escuchar de la palabra de Dios, no de mi palabra, sino de la palabra de Dios. Ustedes tienen por padre el diablo y quieren realizar los males deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de todos mentira. Palabra de Dios. Padre de la mentira. Oye, es que mira, tú tienes esto y esto. No, de verdad. Cuando no reconocemos, y cuando ya, pero mira, casi te lo hacen tus narices, decimos, ¿verdad? Y le dices, pero mira, es que está. No reconocemos. Oye, pero es que tú le dijiste, oye, pero es que tú hiciste. No,
¿De veras? Nada más no me dicen que es católico, ya saben que les reviento los dedos. Pero fíjense a veces, ¿de veras, Padre? Fíjense cómo el enemigo, ¿por qué? Porque si nosotros dejamos la puerta abierta, si no estamos preparados, si dejamos la puerta abierta, el enemigo fácilmente va a entrar. El enemigo va a entrar. Y va a entrar y va a utilizar a alguien del ministerio, de la mesa directiva, de la familia, del trabajo, lo que sea. Y va a entrar. Y va a empezar a distorsionar. Y va a empezar a deshacer. Y va a empezar a hacer. Porque el enemigo vino a ¿qué? A matar, a robar, a destruir y a dividir. Aguas cuando empieza a haber división. Aguas cuando empieza a haber división. Hay que detectar quién está mal. Y cuando detectas quién está mal y le dices y no reconoces, dan ganas de hacerle el exorcismo. Y así como metieron el cirio el sábado santo, ¿verdad? De gloria, al agua, así quisieron agarrarse los pies y órale. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Si te ahogas, mejor, ¿verdad? De veras, ustedes miren, ya les vi aquí en su mente, aquí quieren meter ahí al agua. ¡Qué bárbaros! Hermanos, es importante reconocer y ver, ¿verdad?, en la creación, en el Génesis, como en el principio Dios habla con Adán y Eva. Lo podían escuchar. Estaban puros, sin vergüenza, sin nada. Podían escuchar al Señor. Pero cuando el enemigo se metió, ya se perdió el que ellos pudieran escuchar la voz de Dios. Cuando el enemigo se apodera de cada uno de nosotros porque le damos acceso a través del pecado o de eso que hemos sido esclavos y no queremos reconocer, y aunque ya lo tenemos aquí presente, pero no lo queremos reconocer porque no lo decimos. Y miren, muchos dicen, Padre, pero es que yo ya se lo dije, yo ya fui al Santo, ya se lo dije al Señor. Pues no. ¿Por qué? Porque Jesús sería un mentiroso cuando le dijo a sus discípulos: a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. El pecado se tiene que proclamar, se tiene que renunciar, lo tenemos que sacar y decir, así como lo aceptamos, ¿verdad? Tenemos que sacarlo, que proclamarlo, tenemos que mencionar con nuestros labios, con nuestra voz, quién es el dueño y el rey de nuestra vida, quién nos gobierna. Pero si no, vamos a seguir esclavos y vamos a seguir arrastrando todos esos daños que tuvimos en la infancia, y que no es tu culpa, no es tu culpa, y ni la culpa de tus padres ni de tus abuelos. Esto viene de generación en generación, pero hasta que nosotros no cortemos con esto, vamos a seguir esclavos. Y nuestro Padre no va a ser Dios. Nuestro Padre, el Padre de la mentira, es el enemigo. A ver, hermano, buenas tardes a todos. Quiero nomás compartir algo breve que a mí me ha sucedido durante estos 2 años. Cuando entra uno a la confesión, sana porque se desatan cadenas, te confiesas, pero también he tomado mucho en cuenta las palabras del Señor que dicen: si tienes algo contra tu hermano y te acuerdas, si tú te acuerdas que tienes algo contra esa persona, ve primero y reconcíliate con él. Y eso me ha pasado a mí, que a veces tengo yo que ir, he ido con mis padres, les he pedido perdón, he ido con diferentes personas y les he pedido perdón y me humillo, y luego ya vengo para atrás y me siento totalmente liberado. O sea que, como dice la palabra, si no somos hacedores de la palabra, somos oidores, ¿verdad? Entonces necesitamos ser hacedores de la palabra en ese aspecto.
Entonces, la mentira va a distorsionar también nuestra vida. Cuando nosotros somos seguidores del Señor, ¿verdad? Nos consideramos seguidores del Señor, pero cuando realmente no es así, nuestra vida, nuestro físico también se ve el físico. En el físico se nota cuando nosotros somos seguidores del Padre de la mentira, de esa manera. Así es que no me refiero a que tengan que ponerse maquillaje para que digan nada, para que me vean que estoy bien, ¿verdad? No. En nuestra manera de ser, en nuestro físico, en nuestro comportamiento, se ve cómo o de quién somos seguidores. En nuestra manera de hablar, se ve de quién y a quién seguimos. Sabemos, hermanos, que es un proceso, ciertamente, es un proceso. Pero si yo decía 100 groserías al día antes, ¿verdad? Y ahora digo nada más 5, bueno, pues qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Ojalá que no digas, pero vamos en ese proceso. Pero si ya llevo 10 años y sigo con las 100 groserías hasta aumentaron, pero es 101, pues entonces aguas, andas mal, ¿verdad? Andas mal, de ver, andas mal, dice el hermano. Entonces, difícil, hay que tener cuidado en esto, ¿eh? Entonces, hermanos, ¿cómo está esa comunicación? ¿Cómo está esa relación con Dios? Como Adán y Eva. ¿Cómo el Señor les hablaba, les decía? ¿Cómo la mentira entra? ¿Cómo el enemigo seduce? ¿Cómo el enemigo distorsiona todo? Y ya no, ¿por qué? Porque entre más vamos nosotros del mal, nos vamos alejando, y decimos, Padre, es que ¿por qué Dios no me escucha? Dios ama al pecador, ciertamente, ¿verdad? No ama al pecado, ama al pecador. No ama tu pecado, ama al pecador. Pero, ¿cómo tengo yo esa relación con Dios? ¿Por qué no siento esa relación con Dios? ¿No me sanado esta parte? ¿Qué ha sucedido? Jesús vino a destruir las obras del diablo y a anunciar la buena nueva. Los peores engaños del diablo comenzaron en el paraíso. Todos hemos vivido en el paraíso. Todos hemos vivido momentos de alegría, momentos de gozo, momentos, ¿verdad? Pero de repente vivimos momentos donde la tristeza nos llega, momentos donde el enemigo empieza a trabajar, momentos donde el enemigo nos ha tomado, momentos donde ya no estamos en el paraíso, estamos en otro lugar donde el enemigo nos quiere llevar, nos ha llevado. ¿Vivo en el paraíso? ¿O porque esto que traigo arrastrando me hace a veces recordar que Él no está en el paraíso? Porque ya no es Dios quien está ahí, ya es el enemigo que me ha tomado. Jesús tenía muy clara su misión. Lucas 4, 17, 19. Y primera de Juan 3, 8. A ver, Lucas 4, 17, 19. A ver, vamos para acá, desde adelante siempre participan. Le pasaron el libro de los profetas Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje que estaban escritos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos, que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Qué hermoso cuando alguien de la comunidad me dice, hermano, cuando usted compartió el tema, cuando usted hizo esta oración, qué hermoso, pude ver mi situación, pude ver que el Señor está presente. Antes no creía, antes estaba así, antes estaba allá. El Señor está con nosotros, el Señor nos bendice, nos unge, pero a veces no nos creemos toda esta situación. Hoy el Señor nos recuerda, el Espíritu del Señor está sobre ti.
Jesús tenía clara su misión. Yo les invito a que, ¿qué dice aquí? A ver, ¿qué dice aquí? El pecado nubla la vista, se ve bien, ¿verdad? O no me digan que se ve borroso. No lo voy a poner a confesar ahorita, ¿eh? El pecado nubla la vista. No se ve nublado, no me digan que se ve borroso. ¿Verdad que no? A ver, haz de la mano quién dice sí y quién dice. A ver, ¿quién dice sí? ¿Quién dice que se ve borroso? Los que dicen que no se ve borroso siguen al padre de la mentira. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Aguas, pónganse los santos. Ahí está. Ahí está. La misión de Jesús es nuestra misión. Vamos a ver. Los discípulos continuaron la obra de Jesús de sanación y liberación. El Señor Jesús le da y les da ese poder, ¿verdad? ¿Amén? Ahí están en su libro, en la tercera, ahí encuentran las citas bíblicas. Vamos un poquito porque vamos a hacer la oración, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las citas bíblicas, bueno, rayando su libro, ahí están, para después meditarlas. Vayan y hagan lo mismo, dice Jesús, vayan y hagan lo mismo. Da esa autoridad Jesús. Nuestra misión incluye poner en libertad a los cautivos, a los esclavos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo ayudamos al que está esclavo? Aquel hermano, aquella hermana que se está acercando y que dice, no, es que no lo escuchamos. A veces, ahí viene doña Chonita, corre, ¿qué haces que va a ser siempre con lo mismo? Y ya ven que luego tengo malos pensamientos, yo, me tengo que confesar después, porque luego se me vienen malos pensamientos que a veces decimos, es que viene el hermano, ahí viene la hermana, ya iba a empezar con el mismo cuento de antes. Antes me decían, padre, ¿a poco eso sí es cierto que existen las chabelitas? Ya ven que en la televisión sale la chabelita, ¿verdad? No, pues sí, es una realidad. Y a veces cada 8 días tenemos una chabelita. Por lo mismo, aguas, por eso les estoy ayudando, por eso estos temas les están ayudando para que el día de mañana, cuando estén un poquito más chabelitas, no vayan a llegar con lo mismo, ya vayan bien limpios, ya vayan desatados desde toda atadura. ¿Por qué? Porque a veces cuando confesamos cada 8 días y lo mismo, aguas, estamos siendo esclavos de eso, y no creemos en el perdón del Señor. Ser buenos administradores de la autoridad que nos ha dado Dios. En el Génesis se le da al hombre la autoridad de gobernar la tierra. Es de nosotros quien Satanás recibe su poder. El modelo de la oración de las 5 claves nos enseñan a cerrar estos accesos. Recordemos las 5 claves. Se las di en el primer tema. ¿Se acuerdan? Las 5 claves. Ahí están las 5 claves. Vamos a recordar las 5 claves rápidamente. La primera, el arrepentimiento. Debe de haber arrepentimiento, el arrepentimiento. Me arrepiento de eso. El perdón, número 2. 3, denunciar la mentira o el momento que se está llevando. 4, la autoridad de mandar a los pies del Señor con la oración, convencidos que creemos que eso que le estamos mandando al Señor, Señor, te mando en tu nombre esto y esto. Que realmente creemos, que realmente tenemos esa fe y esa convicción. Y la 5, la que decíamos, no pierdas esa bendición de entrar en tu habitación y tu Padre que está en lo secreto, ahí te va a escuchar, te recompensará, ahí está tu Padre, te escucha, métete en ti. No es que te vas a encerrar en tu habitación, ¿verdad? Bueno, si te puedes encerrar en tu habitación y meterte en ti, está bien, métete en ti. Pídele a Dios, revisa, ora. La oración es bien importante para quitar y ser libres, para quitar todas esas ataduras que hay en cada uno de nosotros. El ministerio de liberación, ¿verdad? Que
es en favor de otras personas, les ayuda a recuperar su poder, restaurar la libertad de la persona, ayudar a los demás a continuar la misión de Jesús. Es parte del panorama más amplio. Ver nuestra historia como parte de la historia del amor del Padre y del Hijo. Siempre pidamos oración. Ora por mí. Acuda a nuestro sacerdote, acuda en el momento de la oración, en el grupo de oración, con la intercesión. Oren por mí. Tengan esa humildad de reconocer, decir, ora por mí, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues sigamos con nuestra tarea. Vienen los cuestionarios. Háganos. Número 1, número 2, número 3, número 4. Vienen los cuestionarios. Hagan sus cuestionarios, por favor. Lean los testimonios. Lean esos libros que se les ha dado de ese material. Los testimonios son muy importantes porque los testimonios siempre nos van a ayudar a ver que se puede. En el nombre del Señor, quitar toda atadura, todo nudo, todo mal. En la infancia, en la niñez, nuestros padres hicieron cada uno de nosotros. Les voy a pedir que dejen nos pongamos de pie, dejen sus cositas ahí en su silla. No tengan nada en sus manos, seamos libres, no tengan nada en sus manos, libres. A ver, levanten sus manos, levanten sus manos. ¿Ya? Yo creo que muchos al dar este encuentro, ¿verdad? Revisar este tema sencillo, pero con mucha profundidad, muchos cosas se nos vinieron a nuestra mente. Nuestra infancia, nuestra niñez. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos, estiren sus brazos, sus manos. En el nombre poderoso del Señor Jesús, vamos a pedirle al Señor Jesús que sane esas heridas, que sane esas escenas de nuestra historia de vida, esas comparaciones, esos golpes, todas esas frustraciones que nuestro papá nos daba, nos hacía, nos decía, todos esos miedos que pusieron en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, esos miedos con los que fuimos cada uno de nosotros, llevados porque no hacíamos las cosas bien y nos golpeaban, nos insultaban, nos hacían de menos. Hoy, Señor Jesús, queremos mandar a los pies de tu cruz esas groserías, esos golpes, esas comparaciones que papá o mamá nos hacían, que muchas veces esos miedos de acercarnos a ti fueron porque papá nos gritaba cuando no hacíamos las cosas bien. Quiero, Señor Jesús, dejar en tu presencia, dejar a los pies de tu cruz todos esos maltratos físicos, psicológicos, morales, espirituales. Señor Jesús, quiero dejar en tu presencia y quiero entregarte todos esos nudos de mi vida, todas esas ataduras, todos esos malos momentos que me han llevado a creer que así eres tú, que eres un Dios justiciero, que eres un Dios que siempre vigila, que eres un Dios que no ama, que eres un Dios que si hago algo mal me vas a condenar, me vas a dejar de amar. Señor Jesús, quiero limpiar mi corazón, mi mente, mis daños, todo mi ser, Señor Jesús, en tu nombre, en tu poderoso nombre, Señor Jesús, te entrego todos esos maltratos, todos esos daños, todos esos nerviosismos que causaron en mi vida, todas esas ansiedades que causaron en mi vida, Señor Jesús.
Porque al acercarme a ti, muchas veces me da miedo, muchas veces pienso que no estás escuchando, muchas veces pienso que me rechazas, porque papá me rechazaba, porque mamá me rechazaba. Abre tu corazón, hermano. Trae a tu mente en esos momentos. Entrégale a Jesús. Entrega a los pies de Jesús. No abras tus ojos, no te distraigas, no veas ni escuches al de lado. Ven a Cristo. Y ven y trae a tu recuerdo, a tu mente, todos esos nudos y todas esas ataduras. Hoy el Señor quiere hacerte libre. Hoy el Señor quiere quitar esas esclavitudes que has tenido por toda tu vida. Esas esclavitudes a las que has arrastrado a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos del ministerio. Abre el corazón al Señor. Siente la presencia del Señor. Siente esa presencia poderosa del Señor que está transformando tu mente, tu corazón, ese daño psicológico que hay en ti, ese daño moral y ese daño espiritual que hay en ti. Si es que no tienes con quién hablar,